Bien, pues la pregunta del millón de dólares yo creo que es por qué las bolsas aguantan tan bien en un contexto que se deteriora, en un contexto de guerra, en un contexto en que además el spread, el diferencial entre el 2 y el 10 años americano, se vuelve casi negativo, tontea ya con el negativo, y cada vez que históricamente se ha puesto en negativo ese diferencial, pues ha anticipado una situación complicada, bien una recesión, bien caídas de bolsas, un cambio de contexto al fin y al cabo, ¿no? ¿Por qué las bolsas aguantan? Entonces, yo creo que hay tres factores, y los tres factores van a ir cambiando un poco a peor progresivamente. No siempre las cosas pasan de un lunes a un martes, ni de una semana a otra, ¿no? Primer factor, liquidez. Los bancos centrales siguen inyectando liquidez. La Fed ha dejado de hacerlo en marzo, pero lo ha estado haciendo hasta anteayer. Y el BCE lo dejará de hacer en junio, pero todavía lo está haciendo. Está inyectando liquidez, está comprando activos, ¿no? Y la liquidez que introdujo la Fed sigue ahí, a menos que nos diga cuándo va a empezar a reducir balance, es decir, a empezar a vender los bonos, parte de los bonos que ha ido comprando, ¿no? Por eso es muy interesante esta semana, el miércoles, que tenemos las actas, la publicación de las actas de la última reunión de la Fed, en las cuales yo espero que podamos ver ya algo más preciso con respecto al momento en el que empezará a reducir balance. Ellos han dicho, la Fed ha dicho, que lo hará en alguna de las próximas reuniones, pero no ha precisado más, ¿no? Esta liquidez, por tanto, va a ir cambiando, y cuando haya menos empuje de la liquidez, yo creo que esto las bolsas lo van a notar inevitablemente, ¿no? El segundo factor que sujeta a las bolsas, el primero la liquidez, el segundo es la falta de alternativas en un entorno de inflación muy elevado, ¿no? La inflación en España ya está prácticamente en doble dígito, 9,8, y hacia allí nos dirigimos, hacia el doble dígito bajo, pero doble dígito en casi todos los sitios, y esa inflación pues pone nervioso al dinero, y el dinero busca rentabilidad porque, claro, el coste de oportunidad con una inflación del 2%, pues es una erosión del 2%, pero con una inflación del 10%, pues es una erosión anual del 10%, y por lo tanto, ese dinero yo creo que de manera algo inercial y casi irresponsable, pues está buscando inmobiliario, que tiene sentido, y luego bolsas, ¿no? Porque es ahí donde se supone que todavía tengo rentabilidad por dividendos, por resultados empresariales, etcétera, pero esto va a cambiar poco a poco, porque no olvidemos que hay una guerra y hay un proceso de subidas de tipos en marcha, ¿no? Y por tanto, esa falta de alternativas es lo que está sujetando inmobiliario y bolsas, ¿no? Yo insisto, creo que este segundo factor va a cambiar en no mucho tiempo, hacia mediados de abril, finales de abril, que es cuando se van a empezar a publicar resultados empresariales trimestrales, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, en Estados Unidos a partir del día 13 de abril y en la eurozona a partir del 24 o 25 de abril, y ya hemos visto pues, en compañías como Inditex, como H&M, como PVH, que son de textil, que cierran el ejercicio en febrero, como las cifras son flojas, las que han publicado, y sobre todo las perspectivas son más bajas, ¿no? Eso no digo que a ese mismo nivel se vaya a extender a todos los sectores, pero es una tónica que sí se va a extender, revisiones a la baja de beneficios por acción y de resultados empresariales en un contexto, insisto, de tipos al alza, ¿no? Y eso va a hacer que la perspectiva de, como alternativa, busco bolsas, además de inmobiliario, para un dinero que si no se erosiona por la inflación, pues esto va a ser menos atractivo, las bolsas menos atractivas, como es lógico, no puede ser de otra manera, ¿no? Y el tercer factor que da soporte a las bolsas es Wall Street, es la bolsa americana, que es la que manda, la que dirige al mundo, y bueno, al fin y al cabo la economía americana y las compañías americanas están mucho menos afectadas por la guerra en Ucrania de lo que está Europa, que está muy afectada, ¿no? Y claro, al estar menos afectadas, pues Wall Street está aguantando mucho mejor que el resto, ¿no? Y eso marca algo de tendencia y hace que resistan. Pero, igual en Estados Unidos que en el resto del mundo, va a haber subidas de tipos allí más rápidas, va a haber erosión de resultados empresariales y va a haber menos crecimiento del que se esperaba. Esto se notará más en Europa, menos en Estados Unidos, insisto, por eso aguanta mejor la bolsa americana, pero se notará en todos los sitios, ¿no? Esta semana vamos a ver qué dice la Fed en sus actas del miércoles. Yo creo que este es un proceso lento, creo que hay que tener mucho cuidado porque tanto la liquidez como las bolsas como alternativa de inversión casi única por rentabilidad junto al inmobiliario, como el hecho de que Wall Street aguante mejor que el resto porque está menos impactado, esto va a ir suavizándose en el sentido negativo y las bolsas tienen que ir aterrizando, incluso tienen que ir goteando y tomar algunos beneficios porque el contexto es distinto, ¿no? Insisto, vamos a ver esta semana las actas de la Fed, que es lo más importante, hay otras cosas, pero quedan muy en segundo plano, y vamos a ir preparándonos para un aterrizaje en que las bolsas pues ya no van a ver tanto respaldo por todos estos factores comentados, ¿no? Muchas gracias.